La pandemia COVID-19 ha cumplido 2 años de estar presente en el mundo. Una pandemia que ha conllevado a la mortalidad de más de 6 millones de personas y prácticamente 454 millones de personas infectadas. Sin embargo, no es la única amenaza que estaría viviendo el mundo en este momento. En un reciente comunicado dado este 10 de marzo 2022, la Organización Mundial de la Salud estaría indicando otra amenaza en cuanto a términos sanitarios presente paralelo a la pandemia. ¿Cuál es la otra amenaza que estaría paralela a la pandemia por COVID-19? Y sobre todo, ¿cuáles serían las recomendaciones que habría emitido la Organización Mundial de la Salud? En este video vamos a conocer cuál es la amenaza paralela a COVID-19 y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a conocer una amenaza latente diferente a COVID-19 que podría presentarse en los siguientes días. Una situación que estaría relacionado al conflicto que está dándose en estos momentos entre Rusia y Ucrania, y que la Organización Mundial de la Salud habría emitido un documento este 10 de marzo 2022. En este video analizaremos esta problemática. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías de este canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que este 11 de marzo 2022 el mundo habría conocido ya 2 años de la pandemia originada por el coronavirus. La enfermedad COVID-19 habría cumplido 2 años de ser una pandemia. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. Lamentablemente, muchos países estarían tomando un triunfalismo precipitado frente a la pandemia, tomando en cuenta que ya existe un riesgo latente de nuevas olas de contagio. Sin embargo, la pandemia no sería el único problema sanitario presente en este momento. En un comunicado que ha dado la Organización Mundial de la Salud este 10 de marzo 2022, habría sobre todo mencionado el riesgo latente relacionado al conflicto entre Rusia y Ucrania. La Organización Mundial de la Salud habría indicado que Ucrania debería destruir los patógenos de alta amenaza, medida que evitaría posibles derrames y sobre todo posibles nuevas pandemias. Un punto muy importante a tomar en cuenta. Según el documento, la Organización Mundial de la Salud había recomendado que los laboratorios de salud pública que se encuentran en Ucrania y que manejan agentes infecciosos bastante contagiosos sean destruidos, dado que cualquier patógeno de alta amenaza podría provocar posibles derrames y sobre todo que podría llevar a nuevas pandemias con el avance de la invasión rusa. Una situación bastante importante. Este 10 de marzo 2022, la Organización Mundial de la Salud habría indicado una situación posible que podría presentarse. Como recordaremos, el pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia habría indicado una operación militar y de esta manera se daría inicio a una invasión que se estaría luchando en este momento entre las naciones de Rusia y Ucrania. Sin embargo, los efectos secundarios de este conflicto no solo van a estar en el punto político, sino también económico, pero peor aún en el punto de vista sanitario. Ante la invasión de Rusia y sobre todo con la posibilidad de que los bombardeos alcancen laboratorios que manejan patógenos altamente infecciosos, la liberación de estos patógenos no solo desencadenaría un problema importante en Ucrania, sino que podrían esparcirse por todo el mundo y generar nuevas pandemias. La Organización Mundial de la Salud ha trabajado previamente con los laboratorios de salud pública de Ucrania para establecer protocolos de seguridad destinados a prevenir la liberación accidental o deliberada de tales patógenos, dijo la agencia según un comunicado oficial. Como parte de este trabajo, la Organización Mundial de la Salud habría recomendado encarecidamente al Ministerio de Salud de Ucrania y a otros organismos responsables
que destruyan los patógenos de alta amenaza para evitar posibles derrames. La agencia también ha aconsejado que todas las partes afectadas que soliciten asistencia técnica según sea necesario, con respecto a la eliminación segura de cualquier patógeno. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podría generar otra pandemia paralela a COVID-19. Tomemos en cuenta que dentro de las 4 teorías que hablan sobre el origen de COVID-19, la cuarta hablaría sobre un accidente de laboratorio, y esto podría ocurrir con la invasión y con el bombardeo a algún laboratorio que maneje patógenos de alta peligrosidad en Ucrania. El riesgo latente de una nueva pandemia estaría presente por estos agentes patógenos que se encuentran bajo investigación en los laboratorios de salud pública de Ucrania. Es muy importante que ante el riesgo inminente, la Organización Mundial de la Salud habría emitido un documento que nosotros debemos tomar en cuenta. Recordemos que muchos de los patógenos se encuentran en laboratorio para ser analizados y sobre todo para buscar algún tipo de tratamiento que pueda contener el avance de los mismos. Estos patógenos están en laboratorios de alta seguridad, pero lamentablemente ante un evento que no está previsto, como lo que es una invasión o sobre todo una detonación de algún misil o una bomba, podría liberarse estos patógenos. Recordemos que estos patógenos se encuentran bajo un control de laboratorio estricto y cualquier escape de cualquiera de estos agentes patógenos podría condicionar infecciones no controladas. Ese es un riesgo inminente y ya la Organización Mundial de la Salud habría emitido un documento. Es muy importante que se tome en cuenta la situación que podría venirse si en caso se libera uno de estos patógenos. Recordemos que actualmente existen patógenos que causan una gran mortalidad. Sin embargo, han estado controlados en áreas geográficas específicas. Pero ¿qué pasaría si el patógeno sale en medio de un conflicto bélico y sobre todo tiene la capacidad de infectar a las personas y a los soldados que se encuentran de ambos bandos en el territorio? Ello va a conllevar a que se esparza el agente patógeno y pueda originar una pandemia. Recordemos que hasta el momento prácticamente la ONU ha determinado que 2 millones de ucranianos habrían abandonado el país. Y es una situación importante que, sumado a ello, de liberarse algún agente patógeno más la gran movilización de personas, lamentablemente llevaría a una pandemia de manera más rápida y una expansión por toda Europa y de ahí a todo el mundo. El riesgo inminente de una posible pandemia originada por la guerra está presente. Los agentes patógenos de alta peligrosidad y altamente contagiosos que puedan estar en los laboratorios de Ucrania deben ser eliminados. Mensaje claro, directo, que la Organización Mundial de la Salud habría emitido. El riesgo latente de una nueva pandemia podría estar presente y el origen podría ser Ucrania a través de la invasión que está hoy día sufriendo por parte de la nación de Rusia. Situaciones que podrían complicar ya la situación sanitaria que está complicada por COVID-19. Es muy importante estar atentos ante esta situación y sobre todo no bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. En un comunicado que ha dado la Organización Mundial de la Salud este 10 de marzo de 2022, habría indicado que Ucrania debería destruir a los patógenos de alta amenaza que se encuentran en sus laboratorios. En un documento que había emitido la Organización Mundial de la Salud al Ministerio de Salud de Ucrania, habría indicado que, como parte del trabajo, encarecidamente deberían destruir a los patógenos de alta amenaza para evitar posibles derrames. Una situación bastante peligrosa que podría generar una nueva pandemia. COVID-19 es una pandemia que el mundo está enfrentando ya 2 años. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría generar de estallar un misil o una bomba y de destruirse un laboratorio, podría liberar agentes altamente patógenos, y estos, asociados al éxodo que está sufriendo Ucrania, que ya se registra más de 2 millones de personas evacuadas, podría conllevar a la propagación de un agente patógeno y una posible pronta pandemia. Es muy importante tomar en cuenta que COVID-19 tendría una amenaza latente, la situación que podría generarse del conflicto Rusia-Ucrania. Es muy importante no bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo.
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.